es prácticamente obligatorio referirse al tema, y es una pena, porque ya tenemos una semana en esto, al tema de la rueda de prensa del día de ayer, donde el Consejo Nacional de la Magistratura, casi en pleno, porque era una rueda de prensa del Consejo, presentó el informe de la reunión del día de ayer. Bueno, luego de que el magistrado Fran Soto hiciera una explicación a la prensa con respecto a las decisiones que se tomaron, la expectativa estaba precisamente en las declaraciones que posteriormente iba a dar el Procurador General de la República. Miren, todo el que ha pasado por el Estado, aunque fueran en posiciones de quinta categoría, sabe que las jerarquías funcionan en el Estado. Es de suponer que un órgano de tal importancia consensuó algún tipo de versión de la declaración del procurador antes de exponerla. De no ser así, sería bastante extraño, ¿verdad? Porque el presidente del Senado, un senador de la oposición, una diputada de la oposición, presidente de la Cámara de Diputados, no se iban a exponer a servir de respaldo a la exposición del Procurador General de la República, nada más y nada menos, sin conocer previamente de qué iba a tratar el procurador, ¿verdad? Entonces, todo el mundo esperaba, por los gestos de estos altos funcionarios del Estado, que el procurador se iba a circunscribir a dos cosas. Primero, a decir que lamentaba haber tomado de sorpresa tanto al presidente como a los demás miembros del Consejo con sus declaraciones en la reunión anterior, donde leyó dos cartas anónimas y una especie de objeción presentada por un juez activo. Y posteriormente, simple y llanamente decir que él, por iniciativa propia, para cuidar las formas, voluntariamente para cuidar las formas, se iba a inhibir voluntariamente. Me inhibo voluntariamente, a mí nadie me lo solicitó, yo lo estoy haciendo voluntariamente. Si lo hubiera dejado hasta ahí, el impasse hubiera culminado. Pero aparentemente, para sorpresa de algunos de los que estaban, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que estaban presentes al momento de la rueda de prensa, para sorpresa quizás de los miembros del Consejo que no estaban presentes, que son el presidente de la República, que no estaba en la rueda de prensa, quizás por su jerarquía, y un ausente interesante, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se excusó. Miren para acá, a la Cámara. Ese está Eduardo, ¿verdad? Sí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se excusó de la rueda de prensa. Parece que el presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía, mi querido profesor, a quien conozco muy bien, que tiene un carácter complicadísimo. Conozco desde que yo era estudiante, yo fui estudiante de Mariano Germán en el año 1986. Recuerdo haber participado en una marcha contra Mariano Germán, siendo yo estudiante, porque el profesor Mariano terminó insultando fuertemente a un bedel por una falta de respeto determinada. Entonces, Mariano Germán, todo el que lo conoce sabe que es un individuo de mucho carácter, primero con una preparación exquisita, pero con un carácter explosivo. Y estoy casi en la plena seguridad de que Mariano Germán Mejía, bastante inteligente, no participó en esa rueda de prensa porque hubo un conflicto previo, porque además Mariano Germán Mejía, aparte de presidente de la Suprema Corte de Justicia, órgano al que pertenece Miriam Germán Brito, es además muy cercano a Miriam Germán y conoce muy bien a Miriam Germán. Y estoy casi en la plena seguridad, sin especular mucho, que en ese consejo hubieron palabras muy fuertes del presidente de la Suprema Corte de Justicia para el Procurador General de la República. Y que esa es la razón por la que él no participó en la rueda de prensa. Segundo,
Oye, el gesto de Reinaldo Pared Pérez en el último tramo de la disculpa del procurador fue un poema, eso es todo un poema, la cara de él era un poema. De hecho, se notó cuando le comentó tanto al magistrado Fran Soto, distinguido magistrado, mi compañero de estudio fue también, como a su mano izquierda al presidente de la Cámara de Diputados cuando le dijo, eso no estaba. Dice, esa última parte no estaba, parece que ellos tenían conocimiento previo de lo que el procurador debía decir. Debía decir y no dijo. Parece que el procurador, yo creo que el procurador lo sorprendió por segunda vez. Sí. Sorprendió al Consejo el día de la reunión anterior con las cartas, violando el reglamento. El procurador sabe que violó el reglamento, por Dios. El artículo 26 establece claramente que las objeciones deben ser presentadas en un momento procesal, vamos a decir, determinado, deben ser suministradas al objetado para que esa persona, en este caso Miriam Germán, tuviera la oportunidad de defenderse presentando argumentos en contra. Después de haber determinado el Consejo si esas objeciones tenían mérito o no. Lo que quiere decir que el artículo 26 establece claramente que esas objeciones deben ser analizadas por el Consejo, a puerta cerrada, ¿verdad? Y determinar su mérito o no. Y luego de determinar el mérito, admitirla porque tiene algún tipo de indicio, remitirla a Miriam Germán, en este caso específico, para que se defendiera. Eso no pasó, magistrado Procurador General de la República. Usted violó el reglamento. Sorprendió a los demás miembros, o casi todos, porque tampoco yo creo que usted sea agente libre. Y sorprendió que era su objetivo principal a Miriam Germán Brito, para que no tuviera la oportunidad de defenderse en ese momento. Todo lo que conocemos a Miriam Germán Brito sabemos que como juez de hace 40 años ella maneja el repentismo con mucha facilidad. Okay. Ella no se sorprende con muchas cosas. Miriam Germán Brito no se sorprende con alegatos improvisados. Porque cuando hablaban de que ella estaba temblando o algo así, yo la veía más... yo creo que ella estaba conteniendo. Vulgarmente quillada que nerviosa. No, lo que pasa es que Miriam es una dama. Miriam Germán se estaba conteniendo. Exacto, para no decirle lo que le quería contener decir. Genera una impotencia. Exacto. Tanto física como intelectual que no permite que tú actúes como actúas regularmente. Fíjense bien que luego de la afrenta a Miriam Germán, ella se para y se despide del presidente y los demás miembros y se despide inclusive del procurador. Y le extiende la mano, porque es una dama. Y ella entiende que hay un juego de poder ahí para tratar de excluirla. Pero bien, volvamos a la rueda de prensa, que es el tema del día. Venía con otro tema, pero bien, tenemos que tratar esto. Entonces, si él se hubiera circunscrito a las disculpas y a inhibirse, se hubiera terminado, hubiera quedado bien, porque ¿por qué no? Okay. Hubiera quedado bien, le pide disculpas a los demás. No tenía que referirse si violó o no el reglamento, porque para el profano él puede decir cualquier cosa, pero para los que tenemos un conocimiento de ABC del derecho, sabemos obviamente que él violó el reglamento. Y por eso está pidiendo disculpas, simple y llanamente. Lo que pasa es que el amor propio del procurador provocó que él sorprendiera por segunda vez a los miembros del Consejo. Y un amigo anoche me escribió, dice, Fidel, ¿viste la rueda de prensa? Y yo me permití decir, yo creo que si el presidente estaba viendo la rueda de prensa y el procurador efectivamente se extralimitó de lo que acordó en el Consejo decir en la rueda de prensa, le decía yo a ese amigo, entiendo que el presidente va a tener que sacrificar ese alfil. Porque, voy a decir algo que dicen los viejos. Yo no sé, yo no. A mí no me mire. No es una palabra, no es una mala palabra, pero es una palabra que yo escucho desde que soy un niño. Se dice, escuchen bien, mucho te quiero culito, mas besarte no puedo.
Traducción. Yo No. te adoro todo lo que tú quieras. Te distingo, eres mi procurador. Óyeme. Pero ya. Pero hay extremos a los que yo no puedo llegar. Repito, para los que son más jóvenes, que se lo aprendan. Mucho te quiero, culito, más besarte no puedo. O sea, en términos llanos, o sea, yo quiero Hay una imposibilidad física. mucho mi trasero, pero hay una imposibilidad física de que yo pueda besármelo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, él puede adorar al procurador. Él puede distinguir al procurador. Ajá. Él puede tener al procurador de alfil para muchos o ciertos temas. Pero el prestigio del presidente y, al decir de los políticos, sus aspiraciones de mantenerse en el poder, puede ser que estén por encima del cariño que le tenga al procurador. Y posiblemente ese alfil sea sacrificado. O quizás voluntariamente y libremente, sin que nadie se lo pida por propia iniciativa, decida renunciar. Entre comillas, igual que voluntariamente hizo la rueda de prensa el día de ayer. A veces la elegancia no se puede perder. Magistrado procurador, lamentablemente, usted nada más tenía que circunscribirse a dos aspectos. Decir que fue una sorpresa para los miembros del Consejo y que usted se inhibía porque perdió la objetividad o porque entiende que, aún sin perder la objetividad, usted lo hacía de buena fe, pero que para no contaminar el proceso, usted prefería inhibirse en ese caso de la especie. Terminaba ahí y se acabó. Y todo bien. Y todo bien. Felices para la casa. Lamentablemente no ocurrió así. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, no es un presidente del Senado cualquiera. Reinaldo Pared Pérez, además, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, fue mi profesor también, y tú supieras Derecho Civil. Reinaldo Pared fue profesor de Fran Soto y nuestro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya hace muchos años. Y es un individuo de cierto carácter. Y estoy en la plena seguridad de que él pidió consensuar la declaración del procurador antes de que el procurador la presentara, porque conozco a Reinaldo Pared Pérez. Y si no lo coordinaron con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en su rol de asesor del presidente de la República, quien en esta coyuntura es además presidente del Consejo, estamos hablando de ligerezas, improvisaciones en temas muy trascendentes. Me niego a creer que no concertaron una versión de lo que él iba a decir. Me inclino más por el amor propio del Procurador General de la República, que tiene una imagen que él entiende que debe proteger y que puso por encima de lo que él concertó con el Consejo. Termino en ese punto con respecto a ese comentario. Segundo, dice el procurador, decía que el caso de Brecht es el caso de corrupción más importante de la historia judicial del país. Mire, eso no es así. Eso es lo que usted cree. Son cosas diferentes. En su momento, una vez hace ya hace muchos años, Leo, hace 10 o 12 años, yo repetía lo mismo cuando yo coordinaba los procesos de fraude bancario para Banco Central. Pero ese es un autobombo que nos damos. Ese es el fraude más importante de la historia judicial del país. En términos de ese momento. En términos cuantitativos sí lo era. Yo no creo que se pueda superar porque eran 81 mil millones de pesos que ahora con el déficit cuasi fiscal está en 386 mil millones de pesos. Lo que pasa es que es mejor no cacarearlo porque entonces sí es verdad. ¿Me entiende? Entonces, él decía que ese era el caso más importante de corrupción. Yo creo que es un caso donde se está tratando de sancionar la corrupción. Paralelamente, quiero enlazar eso con algo breve. La defensa de un distinguido colega, Conrad Pitalú Garceno, en el día de ayer, está Iris Raful, está Veras, de colegas muy importantes que están defendiendo, no sé si Santiago Rodríguez también, está en la defensa de
de Conrad Pitaluga, a quien conozco muy bien, decían en el día de ayer que el Ministerio Público, palabras de ellos, alteró, manipuló las declaraciones o delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht para presentadas más graves en relación a unos imputados que otros, o en el caso de Conrad Pitaluga Arseno y otros más, las manipuló según las expresiones de los abogados para agravar la situación de algunos de los imputados. Ojalá podamos en los próximos días, voy a tratar de que sea posible, tener un corte, Leo, sugiero, porque es un tema jurídico importante, un corte de la exposición de estos abogados y hacer una lectura comprensiva de esta exposición para que tanto el público como nosotros podamos analizar en qué basan ellos su denuncia de que el Procurador General de la República, el Ministerio Público, manipuló las delaciones premiadas de Odebrecht para fortalecer la acusación. Eso sería interesantísimo de ver. Finalmente, el ejercicio, desde mi punto de vista, de la transparencia debe imponerse. Todos hemos criticado la violación por parte del Procurador General de la República del reglamento. Yo quiero decir algo que parecerá muy extraño, sobre todo después de mis declaraciones de la semana pasada en defensa de Miriam Germán Brito. Y es lo siguiente. Independientemente de la violación o no del reglamento, todo lo que abogamos por transparencia en la República Dominicana, no debemos soslayar el hecho de que si ciertamente algunos de los aspirantes tienen causas para ser objetadas, esas causas deben ser aireadas, obviamente cumpliendo el reglamento, para no permitir que personas interesadas o grupos de presión interesados en que un juez no se mantenga en la Suprema o que otro no sea elegido, a través de cartas anónimas lo descalifiquen. Por eso el procedimiento es tan importante, Marcela. O sea, ciertamente si hay motivo de descalificación, no solamente para Miriam Germán, sino para cualquier juez, debe airearse. Lo que no se puede aceptar es que sean denuncias alegres e irresponsables. Y anónimas. Y anónimas. Por eso es la importancia del reglamento. Óigame, candidato, aquí hay 3 o 4 cartas o argumentos de objeciones contra usted. ¿Usted qué tiene que decir de eso? Defiéndase. El consejo coteja y si se da cuenta de que no tiene ningún mérito, ni siquiera lo hace público. Porque hacer público una mentira es peyorativo, claro, es afrentoso. Hacer pública hasta una mentira ofendiendo a un candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia es peyorativo, es afrentoso, la mentira misma. Como decía el doctor Goebbels, miente, miente, que algo queda. No, y no solamente eso. Imagínese usted este escenario, que cada juez de la Suprema Corte de Justicia que pretenda ser ratificado tenga que negar una mentira. La sola exposición de la negación de la mentira es afrentosa, claro, porque queda la duda de la información y el morbo. Yo diga, por ejemplo, que un juez, Juancito Trucupey, resulta que es un delincuente. Entonces, que en el consejo el candidato está ahí y por primera vez digo, mira, aquí dice, mire, magistrado Juancito Trucupey, aquí dice que usted es un delincuente. Josecito Pérez, que usted es un delincuente, que usted le ofreció dinero y que usted vende sentencia. Y que ese juez diga, bueno, pero ¿cuáles son las pruebas? No, no tenemos pruebas, eso es lo que él dice. Bueno, yo niego que yo sea un delincuente y que yo venda sentencia. Eso es peyorativo, eso es afrentoso. Tener que negar un acto delincuencial o una irregularidad en el ejercicio de la función es peyorativo en sí mismo. Y eso es lo que debe evitarse con el cumplimiento del reglamento. ¿Comprende? Como decía el profesor Juan Bosch. ¿Me entiende? Entonces,
forzar a un candidato públicamente a un aspirante a una posición tan importante como juez de la Suprema Corte de Justicia, a negar un anónimo es tan afrentoso como si fuera verdad, a pesar de no serlo. Entonces, óyeme, es complicado. yo no por experiencia, bueno, no es que yo sea experto en algunas áreas, pero ya por viejo, ya no me pueden hacer como tanta moriqueta, ¿verdad, Leo? Entonces ya uno, no por inteligencia, ni porque haya estudiado propaganda, ni mucho menos, pero, óyeme, ya yo... Bueno, pero ese es el reto que tiene el una procurador, edad. Fidel. Ahora, qué importante hubiera sido, y eso sí quiero decirlo, que llegaran las objeciones contra Miriam Germán o contra cualquiera, no importa. Que a Miriam Germán se le hubiera presentado esto, Miriam Germán se hubiera defendido y no hubiera tenido, por ejemplo, éxito en su defensa. Ella tiene la opción de ella misma decir, bueno, mira, yo frente a estas acusaciones no tengo cómo demostrar que no son ciertas o simplemente sí son ciertas, y ella misma se retira del proceso. Claro. ¿Me entiendes? Y se acabó, porque es el objetivo, descartar a alguien que tiene un motivo para ser descartado. Entonces, pero tenía que cumplirse el reglamento, magistrado, procurador general de la República, y no armar un mamotreto frente a una persona con una trayectoria y una, oh Dios mío, una reputación construida por muchos años. Fíjense bien que esa reputación de Miriam Germán tiene tal simiente, tal zapata, que la trataron de mover. Y no crea que no la afectaron, pero no se movió. La hicieron temblar. Pero como tiene buena zapata esa reputación, no la pudieron mover. Y hay reputaciones que se llevan procuradores. Y hay reputaciones que se llevan gobiernos. Hay reputaciones que se llevan gobiernos. Y mucho de lo que estimamos al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, mucho de lo que lo estimamos, le dimos una muy baja calificación a partir de ese intento de desacreditar a Miriam Germán Brito. Lo que lo estimamos, lo dejamos de estimar un poco por eso. Porque entendemos, en la edad que tenemos, que no es verdad que un joven procurador se iba a atrever a tal afrenta sin consultar previamente, a pesar que después de lo de ayer, quizás sí es capaz. Termino con lo siguiente. Aboguemos por la transparencia. El tema de la elección de los jueces pasará. El mundo seguirá girando. El sol saldrá por el este, igual que siempre. Pero tenemos que tratar de avanzar. Tenemos que tratar de avanzar. La magistrada Miriam Germán Brito merece ser ratificada como juez de la Suprema Corte de Justicia y merece la presidencia. Me luce que el objetivo posiblemente se consiguió, Leo. Porque posiblemente sí sea ratificada porque méritos sobrados tiene. Pero casi seguro la presidencia no la va a obtener. Y es una pena.